vamos a trabajar con lo que es una planilla de cálculo y vamos a reconocer el concepto de planilla de cálculo. Para entender cómo funciona Excel es muy importante saber qué es una planilla de cálculo. Y una planilla de cálculo es una tabla de doble entrada, es decir, que para acceder a un dato debemos dar dos referencias, una fila y una columna, que van a determinar lo que nosotros llamamos celdas. Cargamos un dato en una celda, por ejemplo, y una planilla de cálculo con esos diferentes datos que hemos cargado nos va a permitir poder aplicar funciones o hacer diferentes cálculos con los datos que tenemos distribuidos en las diferentes celdas. Por ejemplo, el tablero de un portero eléctrico podemos decir que es una planilla, pues para tocar un timbre debemos dar dos referencias, un número de piso y un número de departamento. También el famoso juego de la batalla naval podemos decir que también es una planilla, porque tenemos, muy similar a lo que es Excel, las filas distribuidas en etiquetas con letras y las columnas distribuidas en etiquetas con números. La pantalla de Excel tiene celdas determinadas por filas y columnas. Entonces, para poder cargar diferentes tipos de datos en distintas celdas y observar las diferentes alineaciones, vamos a ver con qué tipos de datos nosotros podemos trabajar en Excel. En este primer caso, vamos a seleccionar con un clic selecciono, con doble clic puedo ingresar a cargar datos. Vamos a ver el primer tipo de datos, los datos numéricos. Voy a cargar un dato numérico y vamos a poder observar cómo Excel por defecto los alinea a la derecha de la celda, que permite solamente números. Ahora vamos a otra celda a escribir la palabra casa y vamos a ingresar, en este caso sería un dato alfanumérico, y podemos observar cómo los alinea a la izquierda de la celda. Y hay que recordar que en alfanuméricos permite texto y números mezclados. Vamos ahora a pasar a un tercer tipo de datos que son fechas y vamos a ver cómo las fechas los alinea este dato a la derecha de la celda. Recuerden que en la fecha se debe ingresar el número de día, número de mes y número del año separados por esta barra de división o por el signo menos para que tome el formato o nos reconozca el formato de fecha. También hay otro formato que sería el formato de hora, que este tipo de datos lo va a alinear también a la derecha de la celda. Se debe ingresar la hora con minutos separados por dos puntos, como estoy ingresando en este caso, y si se desea también indicar los segundos, pero siempre separados por los dos puntos. Es algo importante rápidamente notar que para que un dato sea tomado por Excel debemos finalizar el ingreso del mismo con algunas de las teclas Enter, Tab o una flecha de direccionamiento. Vamos a ver también como estoy mostrando que para movernos de celda en celda podemos hacerlo con Enter, que un Enter ingresa un dato y avanzo a la próxima fila. Las flechas de movimiento también podemos ver cómo se avanza en sentido de las flechas para donde quiera desplazarme. El tabulador, avanzo con el tabulador una columna siguiente y, como estoy haciendo en este momento con el mouse, va a la celda ciclada o a la celda que yo desee trabajar o ingresar los diferentes tipos de datos. Ahora vamos a continuar con una guía práctica del formato de columna. Para eso vamos a cargar en la celda C5 Universidad Nacional, como lo estoy haciendo en este momento. Y vamos a observar que todo el texto no entra en la celda y vemos que se apoya en la celda D5. Para esto, y para que sea todo el dato visible de la celda, debemos ensanchar la columna para que entre todo el dato sin que pase o sin que parezca que se vea en la columna siguiente. También me gustaría destacar
en este momento estoy seleccionando la celda C5 y vemos sobre la barra de fórmulas y sobre el cuadro de nombres que todo el contenido, toda la información se encuentra en la celda C5. Si selecciono la celda D5, podemos observar que la información está vacía en la barra de fórmulas. Pero para agrandar el ancho de la columna, en este caso C5, lo podemos hacer de la siguiente manera, en este formato de columna que estamos trabajando. Lo podemos hacer con el mouse, cuando el puntero del mouse, como vemos acá, toma la forma de estas flechas desde la etiqueta, letra, es decir, desde C, de la columna, y se puede hacer arrastrando el borde derecho. También, otra manera de poder hacerlo automáticamente es haciendo un doble clic sobre ese borde y vamos a ver que se ajuste el ancho automáticamente. Si nosotros queremos utilizar una medida especial o un tamaño especial, lo podemos hacer como lo están viendo, con un clic sostenido para ensanchar a la medida deseada.